al corte y por una delicadeza tuve que extender la entrevista, era una entrevista especial, así que ofrezco mil disculpas por haberle hecho perder estos casi 10 minutos de su valioso tiempo. Bienvenida en todo caso a el noticiero de WQ Radio. ¿Podría hablar? No le escucho, si es tan amable. A lo mejor no sé si está activado su audio. Muy buenos Qué días. gusto saludarla. Buenos días, bienvenida al Un Noticiero gusto, Nacional. Luisa. Un gusto y un Gracias. gusto también saludar y gracias por el espacio y saludos a toda la ciudadanía. Muchas gracias. Quiero comenzar, tal vez, aunque no es un tema que se circunscribe a sus funciones, pero es importante porque los ojos del Ecuador entero están volcados en este momento en la capital y en esta importante reunión que sostienen el presidente de la República y el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. ¿Cuál es la importancia, siendo usted parte del bloque oficialista de ADN, asambleísta por la provincia de Los Ríos, una provincia que ha sido duramente golpeada y sacudida, como muchas otras del litoral ecuatoriano, por la presencia del crimen transnacional? ¿Qué importancia cobra la presencia de este ilustre visitante en el país? Buenos días. Bueno, claro que sí, realmente son dos mensajes. El primer mensaje es que el Ecuador tiene un enemigo en común que es el crimen organizado. Y para poder combatir el crimen organizado se necesita la corresponsabilidad. No se puede dejar la responsabilidad solo al gobierno central, al Ministerio del Interior, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, sino también deben estar todos los gobiernos autónomos descentralizados, las demás funciones, arrimando el hombro, sacando al país adelante, siempre y cuando dentro del marco de atribuciones. Creo que un poco esa es la narrativa del gobierno con esta visita de Marco Rubio. El propósito es involucrar también además actores para que primero no solo sientan que efectivamente hay una necesidad en materia de seguridad, una necesidad imperiosa, sino también para dejar un mensaje de que el gobierno nacional estará trabajando de manera mancomunada, incluso sin ver ningún interés o ninguna bandera política. Aquí estamos viendo el interés superior que es el del ecuatoriano y es regresar la tranquilidad, la paz, y ese es el mensaje que se le está dejando a todos los ecuatorianos. El trabajo en conjunto, sobre todo cuando tenemos un enemigo en común que es el crimen organizado. Muchísimas gracias por esa valiosa opinión, coincido con usted. Asambleísta Torres, la justicia es uno de los pilares fundamentales en una sociedad equilibrada y ética. No se trata solo de leyes, sino de valores, de la equidad, la verdad y el respeto a los derechos de todos. Desde su respetable opinión, ¿cuáles son los problemas estructurales que tiene la justicia en el Ecuador y que usted ha podido identificar como abogada y hoy por hoy como asambleísta de la República y presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional? En efecto, hablamos de problemas estructurales, Luisa, dentro de la función judicial. Y nuevamente retomo este enemigo en común que tiene el ecuatoriano. El crimen organizado ha permeado la mayoría de las instituciones y otras funciones del Estado. Y la función judicial no es excepción de aquello. Es por eso que, como usted muy bien lo mencionaba, en este momento hay que priorizar en vista de la realidad social, en vista de que tenemos jueces que están dejando en libertad a presuntos criminales que incluso ya no están cuidando ni siquiera las formas. Es por eso que hemos visto que el Consejo de la Judicatura no solo que está pasando su peor momento histórico, una crisis institucional, una metástasis institucional, sino que también aquí y este proyecto que estamos tramitando en la Comisión de Justicia, que es el Código Orgánico de la Función Judicial, pretende solucionar estos problemas de fondo, de estos jueces que no pueden justificar sus patrimonios, de estos jueces que de repente dan medidas sustitutivas a criminales como alias el descuartizador, que el alias lo dice todo, y que se ve vinculado el crecimiento de su patrimonio con los fallos judiciales. ¿Cuál es el propósito? Hacer un blindaje ético a la función judicial. Hablamos de ética judicial, hay que regresar a las raíces. La ética judicial, elemental para poder realmente garantizar un sistema de administración de justicia
apto y de acuerdo a lo que el ecuatoriano necesita. En este momento necesitamos jueces, fiscales, defensores públicos que entiendan que no pueden ser objeto, no pueden ser herramienta, no pueden ser un vehículo para continuar perpetuando el crimen organizado. Y usted muy bien lo ha dicho, represento la segunda provincia más peligrosa, que es la provincia de Los Ríos. Recojo el clamor de más de 900.000 habitantes, el clamor, la frustración, la impotencia de ver lamentablemente a ciertos operadores de justicia que no cuidan las formas, insisto, y de repente hace 2 semanas, caso real, aprendieron a Lisandro, que incluso tenía hasta una credencial como servidor, como funcionario público, y de repente el juez le dio otras medidas que no correspondían a llevar un proceso penal judicial. Este blindaje ético propone dos controles. El primer control es el control de la conducta a través de las pruebas de confianza al introducir estos polígrafos, que dicho sea de paso, han sido muy bien vistos por la ciudadanía, porque el polígrafo lo que hace es un mecanismo para mejorar los perfiles en el proceso de preselección de jueces. Ahora, vamos a tener jueces que sí, en efecto, tengan la capacidad, tengan el conocimiento, tengan la carrera judicial, pero también tengan lo más importante, tengan la ética, la probidad, la honestidad. Y es por eso que estamos planteando esta introducción de los polígrafos a los jueces que están en las unidades anticorrupción. Recordemos que estas unidades anticorrupción son relativamente nuevas y poder mencionar a la ciudadanía que estas unidades, que estos jueces integrantes de estas unidades, ya tenemos a un juez que ya ha sido destituido por corrupción. Y tenemos actualmente a 3 jueces que pertenecen a esta unidad y que están siendo procesados e investigados por corrupción. Entonces, esta primera parte del blindaje ético y de probidad a la función judicial propone este control exhaustivo de la conducta y luego va de la mano el control patrimonial. ¿Cuál es el propósito y cuál es la diferencia sobre todo con estos controles que hace la Contraloría General del Estado? Y es que la Contraloría dentro de su marco de competencias está hacer los exámenes especiales y ya lo ha dicho, incluso el Contralor se ha pronunciado públicamente diciendo hay más de 50 jueces que no pueden justificar su patrimonio. Entonces, aquí como ciudadanos de a pie nos ponemos a pensar y nos ponemos realmente a cuestionar la licitud y la legitimidad de ese patrimonio. Es inadmisible que jueces que ganen 4.000, 5.000 dólares, dependiendo de la unidad judicial que elaboren, tengan patrimonios de 8, 9, 10 millones de dólares, sin poder justificar, y de ahí nace el interrogante, ¿de dónde viene la plata? ¿Cómo están? ¿Cómo tienes una cuenta bancaria con un número tan llamativo cuando no es congruente con lo que ganas mensualmente, con su ingreso mensual? Entonces, esta creación, este control del patrimonio propone en esta reforma la creación de un sistema para que en tiempo real haya esta información y este cruce de información, que es lo más importante. Pero ¿quiénes formarán parte de este cruce de información? Varios actores. Entre esos, la Unidad de Análisis Financiero, la UAFE, el Servicio de Rentas Internas también, la misma Contraloría General del Estado y otras entidades como, por ejemplo, desde el cruce de información con el tema de las patentes, el tema de todo lo que tenga que ver realmente con ese seguimiento y esa trazabilidad económica del juzgador. ¿Para qué? Para tener un seguimiento preventivo y así no tengamos lo que lamentablemente le ha pasado al señor Contralor diciendo públicamente que lamentablemente no se pudieron justificar. Es gravísimo que digan que más de 50 jueces no han podido justificar sus patrimonios. ¿Qué significa? Cuestionarnos la licitud e incluso si nos ponemos a investigar de más, ese mismo juzgador puede haber tenido ya denuncias
dentro de la misma función judicial por temas de actos de corrupción. Entonces, la idea de esta creación de este control exhaustivo de la conducta, de control del patrimonio, propone realmente crear este sistema de vigilancia, pero sobre todo de mejoramiento para poder principalmente reconstruir la confianza del ciudadano hacia el sistema de la administración de justicia y segundo, dotar de mayor institucionalidad al Consejo de la Judicatura. Me parece muy bien, muy interesante lo que usted señala, porque definitivamente a veces resulta inexplicable, ¿verdad? Ver cómo los ciertos funcionarios judiciales han incrementado sus patrimonios, llegaron a ejercer el cargo de jueces algunos con un modesto vehículo y luego resulta que tienen una aeronave, vivían en un barrio modesto y luego resulta que tienen una gigantesca mansión o casa en algún barrio exclusivo de sus ciudades, sin que se justifique, como usted bien señala, de dónde obtuvieron esos recursos para incrementar su patrimonio. Así que me parece un buen punto el que contiene su propuesta de reforma al Código de la Función Judicial. Otro de los temas que revisando esta propuesta, que me parece recoge aspectos muy importantes, estimada asambleísta Torres, es el de los jurados populares. ¿Qué significa esto de los jurados populares? ¿Quiénes lo van a conformar, a integrar? ¿Quién va a decidir o escogitar quiénes lo integran? ¿Y cuál va a ser su papel? Bueno, en efecto, estamos proponiendo algo tan novedoso. Primero que de comentar a la ciudadanía que, miren, como presidente de la Comisión de Justicia y como representante de la segunda provincia más peligrosa, créanme que por empatía y es sentido que es caminar por las calles y y sentirse en zozobra, sentir miedo, sentir frustración. Y por eso todas estas reformas proponen transformar el sistema de administración de justicia. Este proyecto en específico, Luisa, cambia más de 160 articulados. Estamos reformando casi todo el código. Aquí es cuando estamos hablando nosotros de cambiar estructuralmente, no hacer reformas parches, no cambiar un artículo, una palabrita, no, cambiar todo un marco jurídico que vaya en sintonía con esta necesidad y esta realidad social. En ese mismo sentido, hemos visto que una de las opciones, incluso ya es implementado en otros países, es el sistema de jurados. Veo mucha gente que probablemente le cuestione mucho esta propuesta, sin embargo, es una propuesta que, insisto, no solo en otros sistemas jurídicos lo implementan. Pongo un ejemplo, Latinoamérica, estamos países hermanos, Brasil, Argentina, México utilizan este sistema híbrido donde se integra estos jurados populares. ¿Cuál es el propósito y el trasfondo de los jurados populares? No solo que es novedoso para el Ecuador, porque nunca se ha implementado en la historia, eh, sin embargo, creo y el análisis técnico realizado es que principalmente es darle un espacio real al ciudadano a pie, a ese ecuatoriano que está indignado y frustrado por ciertas injusticias. Entonces, que sea el ecuatoriano el principal vedor y fiscalizador en los procesos judiciales, pero solo en específico que estamos proponiendo en esta integración de sistemas de jurados para delitos contra la administración pública. Bien. ¿Y por qué este tipo de delitos? Porque cuando hablamos de estos delitos, estamos hablando que afectan a los intereses de todos los ecuatorianos. O me van a decir ustedes que cuando un político se enriquece ilícitamente, ¿está o no está afectando a los ecuatorianos? Por supuesto. Porque es un dinero, primero que no solo es un dinero de las arcas del Estado, que no solo implicaron, por así decirlo, la afectación al Estado per se, sino el trabajo de todos los ecuatorianos que colaboramos a este gobierno, que colaboramos al Estado, que continúe funcionando el Estado económicamente. Entonces, esta integración del sistema de jurados solo es para este tipo de delitos como enriquecimiento ilícito, como cohecho, como peculado, y los que establece el Código Orgánico Integral Penal. Y establecimos
una base. ¿Para qué? Para hacer un proceso de selección más riguroso. Entre más daño, ahí se integran los sistemas de jurados. Entonces la base es de $500.000 para arriba. En delitos de contra la administración pública con base de $500.000 o con daño o con perjuicio de $500.000 para arriba. A medio millón, 1 millón y así indefinidamente. Entonces, realmente esto propone un interrogante bien interesante. Y me decían a mí en la comisión, de hecho es en el primer medio que lo estoy mencionando, y me decían, asambleísta, ¿qué es más difícil? ¿Corromper a 12 personas o corromper a una? A una, por Y yo supuesto. creo que ese fue un mensaje clarísimo de necesidad, porque no vamos nosotros a tapar el sol con un dedo diciendo que no hay malos elementos en la función judicial. Por supuesto que lo hay, hemos visto ya denuncias, hemos visto al mismo presidente del Consejo de la Judicatura ir a allanar las unidades judiciales. Eso es lamentable, porque nunca en la historia de un presidente del Consejo de la Judicatura le ha tocado hacer ese tipo de funciones. ¿Y por qué le ha tocado hacer esas funciones? Por la situación crítica y drástica que está viviendo el sistema de la función judicial. Insisto, este sistema de jurados, pese a que quizá para algunas personas es tan novedoso y es nuevo en todo el sistema jurídico ecuatoriano, que probablemente a ciertas personas les resulte un poco incómodo. Sin embargo, mencionarles que en este momento sería una herramienta importante, no solo para reconstruir la confianza del ciudadano hacia la administración de justicia, sino también para darle un espacio real. Ese ecuatoriano que sí es honesto, ese ecuatoriano que trabaja y se levanta muy temprano por la mañana y llega muy tarde por la noche, ese ecuatoriano que sí le interesa las arcas o si le interesa la economía del Estado. Ellos formarán parte dentro del proceso de selección, se creará un reglamento en el cual evidentemente habrá un banco de elegibles, no formarán parte, por ejemplo, de este banco de elegibles aquellos ciudadanos que evidentemente tienen un pasado judicial o tienen una especie de reincidencia o tienen sentencias anteriores o tienen un expediente en el sistema judicial, evidentemente pues no sería congruente, ¿no? Y tienen ciertos indicadores que, dicho sea de paso, son indicadores que no los armamos nosotros o no los establecemos nosotros. Son indicadores que ya los establecen normas internacionales en otros países que se implementan. El propósito de esto es blindar los procesos judiciales, no meter la mano en la justicia. Enhorabuena. Asambleísta Torres, usted también tiene entre estos 9 ejes otro que me parece muy importante y quisiera escuchar hacia dónde va encaminado, ese rediseño del Consejo de la Judicatura, un organismo que también ha sido duramente cuestionado porque han habido consejeros y consejeros. Consecuentemente, hay quienes también, a propósito de la propuesta del presidente de la República, de las preguntas que ha puesto a consideración de la Corte Constitucional para que una vez que se dé luz verde pueda realizarse la consulta popular y referéndum a los ecuatorianos, yo he escuchado y me han dicho, oiga, doña Luisa, ¿y no sabe por qué no han puesto también, así como piden la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha quedado muy mal parado y que no ha servido para aquello que esperábamos los ciudadanos? No lo digo yo, lo han dicho ellos, pero ese Consejo de la Judicatura también es otro que debería desaparecer, porque poco o nada ha podido aportar y la justicia está como está, porque también ellos han tenido complicidad. Le digo lo que la gente me transmite como periodista. En todo caso, quisiera escuchar su opinión al respecto y que usted nos cuente brevemente en qué consiste el rediseño del Consejo de la Judicatura. ¿Usted cree que ese organismo va a poder cumplir con las expectativas y los intereses del pueblo? Bueno, principalmente hacer la memoria un poco de los quienes nos están escuchando. Recordemos que esta división de la función judicial nació en la época del Correato, donde se creía conveniente en ese momento dividir a la justicia en dos. En la Corte Nacional de Justicia como
como máximo órgano jurisdiccional y en el Consejo de la Judicatura como un órgano administrativo, ¿no? En ese mismo sentido, hemos visto evidentemente, y es público, las falencias que tiene y que ha tenido el Consejo de la Judicatura y que ha sido en ciertos otros gobiernos incluso el brazo operativo de Carondelet. Sin embargo, en este momento hemos visto con mucha decepción, por así decirlo, que sí tenemos un sistema administrativo en el cual no cumple las expectativas del ecuatoriano. ¿Y a qué expectativas? Actualmente tenemos un déficit de 754 jueces, que significa, en conclusión, nos hacen falta 754 seres humanos que se dediquen a administrar justicia, que no están sentados en ciertas unidades judiciales administrando justicia, dando sentencias, lo cual sí nos trae un grave problema, porque aquí es cuando se satura y se congestiona el sistema de la administración de justicia. ¿Qué implica que se sature? Que si usted va y tiene un proceso en la unidad judicial, por supuesto que no le pueden evacuar su proceso porque no hay mano, no hay contingente humano para poder evacuar los procesos. Entonces, con esa misma necesidad, y de hecho está implementado en uno de los ejes, que es justamente regular y normar los concursos para dotar de jueces a la función judicial. Pero respondiendo a su pregunta, este rediseño, y por supuesto que es muy ambicioso este proyecto de reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial, porque no solo que se plantea cambiar más del 50% del articulado, sino que planteamos una reingeniería y una reestructuración. En efecto, ahora el Consejo de la Judicatura tiene vocales como representantes, representantes del Ejecutivo, representantes del Legislativo, en fin. ¿Cuál ha sido una de las problemáticas que hemos identificado? Y es que lamentablemente este pleno del Consejo de la Judicatura está haciendo una especie de lobby para poder negociar las direcciones provinciales, las unidades internas del Consejo de la Judicatura. Entonces, de repente, tenemos a ciertos vocales que pueden permitir que se utilice como moneda de cambio político, incluso estas direcciones provinciales, y es lamentable porque dejas a una justicia desprotegida, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál es el propósito con este rediseño? Es no quitar, redefinir las funciones que realmente haría el Pleno y las funciones que haría el director general. El director general es la persona que realmente figura en representación, de hecho es el representante legal del mismo Consejo de la Judicatura. ¿Qué es lo que promovemos con este rediseño? Es que sea más difícil, de verdad, poder permear incluso el mismo seno del Consejo de la Judicatura. Incluso lo vimos en la época de Wilman Terán, como incluso ciertos asambleístas eran dueños de direcciones provinciales. Entonces, la idea es, insisto, blindar, primero dotar de institucionalidad y brindar de confianza y blindar también el sistema de la administración de justicia para que no sea una especie de negociación cada sesión de pleno, sino más bien tengan claro de que están ahí evidentemente para hacer funcionar la justicia y no veamos que le pertenece la escuela de la función judicial a un vocal y le pertenece el talento humano a otro vocal. Entonces son una especie de pagos internos. Entonces la idea es que la norma mismo establezca que sea muy rigurosa hasta qué punto pueden trabajar y llegar a ese tipo de negociaciones, por así decirlo. Estimada asambleísta Torres, encontré un pensamiento muy bonito que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con el tema de la justicia. Dice, la justicia sin fuerza es impotente. La fuerza sin justicia es tiranía, de Blaise Pascal. Y me parecía muy a tono el poder compartirlo esta mañana con usted, que le corresponde como la presidenta de la Comisión de Justicia procurar, en representación de los ecuatorianos, impulsar esos cambios que hoy más que nunca requiere
el Poder Judicial, el sistema judicial en el Ecuador. ¿Podrá, como corolario, y ahí va la pregunta, este proyecto de reforma al Código de la Función Judicial devolvernos la esperanza a los ecuatorianos de que vamos a tener una justicia sin ataduras, que va a haber independencia judicial, que se va a procurar erradicar la politización de la justicia, así como la corrupción? Tal vez un mensaje final en ese sentido, porque el Ecuador espera muchísimo de esa comisión que usted presida y por supuesto de usted que la encabeza. El mensaje final que puedo dejar a la ciudadanía es, indistintamente de asambleísta e indistintamente de presidenta de la Comisión de Justicia, soy una ecuatoriana que tiene sus padres aquí en el Ecuador, que tiene su familia aquí en el Ecuador y que lamentablemente viven en una provincia donde es insostenible por materia de seguridad. Y con ese identificativo y con esa necesidad imperiosa, tengo un compromiso ya ni siquiera ciudadano, sino personal con mi país y un compromiso personal con los ecuatorianos. Y por eso estamos aquí trabajando con firmeza, con claridad, con una hoja de ruta clara, pero sobre todo con metas claras para poder dar resultados a los ecuatorianos. ¿Cuál es el estatus al momento de la propuesta de reformas, estimada asambleísta? En este momento está tramitándose en la Comisión de Justicia. Yo planeo, y soy muy ambiciosa con esta declaración, la verdad. Planeo que dentro de lo que va del 2025 podamos nosotros ya tener el primer informe en el Pleno de la Asamblea Nacional para el debate. Y de la mano con otros articulados como el COIP, también tenemos la ley de extradición. Realmente es una de las comisiones que más carga legislativa tiene, pero no nos importa. Si trabajamos para poder dar soluciones a los ecuatorianos, realmente esa es la satisfacción. Quiero agradecerle la deferencia que ha tenido para con esta servidora y para con nuestro programa, el Noticiero Nacional de WQ Radio, comprometerla para que más adelante podamos volver a conversar sobre estos otros proyectos de reformas hacia el COIP y todo el trabajo que ustedes heredaron de la asamblea anterior y que seguramente les ha implicado poner en orden, priorizar y seguir trabajando. Y reiterarle nuestras disculpas por no haber podido conectarnos a tiempo con usted. Que tenga un buen día y éxitos en su gestión. Muchísimas gracias y excelente día para todos. Momento de una pausa. Este es el Noticiero Nacional de WQ Radio. A todos, gracias por estar atentos de nuestra señal y de nuestra